Le pregunto al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conocedor del derecho, abogado. ¿Qué cabe aquí? ¿Qué interpretación tiene? Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Buenos días. Wilson, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Contigo Noticias. Mira, lo que se ha mencionado de un lado y del otro tiene verdades parciales. Y yo creo que un tema tan sensible como este tiene que ser analizado con la mayor objetividad posible. La Corte Constitucional, hace pocos meses, recordarán ustedes, se pronunció respecto de varias consultas y varios casos puestos en su conocimiento en torno a la figura de la señora Verónica Abad como vicepresidenta de la República. Y la Corte fue sumamente clara en decir que la forma, las causales y las consecuencias de destituir a la presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, es decir, las dos principales autoridades electas del Ecuador, está establecida en la Constitución y no se discute más. Ahora bien, lo que acaba de pasar con el Tribunal Contencioso Electoral, que ojo, respecto de la figura vicepresidencial, es la primera vez que ocurre, no hay antecedentes, influye en alguna medida en la situación actual de quien ocupe el cargo de la vicepresidencia, pero no de la forma en la que se ha escuchado en las últimas horas de boca de las principales autoridades de este país. ¿Por qué digo eso? Súmele un elemento adicional, Mauricio, que estamos en etapa electoral, y cuando estamos en etapa electoral, someter un dictamen de un organismo de última instancia en materia electoral como es el contencioso y plantear una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional no cabría, o sí cabe. Usted, que es el conocedor del derecho, dígame. Antes de topar ese punto clave, culmino lo anterior, que es fundamental. ¿Ya? Lo que acaba de hacer el Tribunal Contencioso Electoral efectivamente suspende los derechos de participación, los derechos políticos de la señora Abad, y eso no vamos a entrar a discutir el fondo de si la denuncia, si la causa o lo que sea, con lo cual se configura una situación posible de ausencia temporal, no de destitución, abriendo las puertas a dentro de 90 días reemplazarla. Pero ahora ustedes dirán qué absurdo resulta si en menos de 90 días, en menos de 45 días, ya sabremos qué pasa con el gobierno que va a cambiar definitivamente. Termina el mandato para el que fue elegida Abad. Termina el mandato el 24 de mayo. Y se acaba, y eso está dentro de ese periodo, con lo cual más bien se configura la posibilidad de que se encargue la vicepresidencia temporalmente a un ministro secretario de Estado y pueda operar ese tema para que la dependencia no paralice sus actividades. Ahora habrá que ver qué pasa, porque el día de ayer, en boca del primer mandatario, se ha hablado de destitución, lo cual sí constituye un término incorrecto. Y retomo lo que tú decías, Wilson, que me parece fundamental. Perfecto, quieren presentar de la defensa de la señora Abad una acción extraordinaria de protección, que lo hagan, pero no hay que olvidar que este tipo de acciones extraordinarias no suspenden los efectos de la medida principal, con lo cual después quizá nos enteraremos de boca de la Corte que se vulneraron derechos, que se afectaron a personas y demás, pero eso no le quita el efecto de la sentencia que se ha visto en estos días por parte del Tribunal Contencioso. Ahora, Mauricio, escuchemos la intervención a lo que te refieres de hablar que está destituida. Lo dijo el día de ayer el presidente de la República en una sede al sur de Guayaquil de ADN, a lo que ya dice, estamos en campaña. Escuchemos esto y ahí sumo la interrogante, por favor, Mauricio. Hoy estamos en campaña. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran, pues, que yo salga al territorio, o que quieren, pues, que le encargue a una traidora que ya está destituida, por ese caso, el cargo de presidente de la República. Nosotros tenemos que hacer las cosas que hicimos bien la vez pasada.
¿Qué hicimos bien la vez pasada? Cada uno, cada miembro de este movimiento era un embajador. No estén estáticos, tienen que salir, tienen que estar en su barrio, tienen que hablar con la gente, tienen que, cada salida de su casa, ir con un mensaje a una persona que está indecisa, ir con un mensaje a una persona que capaz también está confundida porque quiere votar por Luisa González. Sobre esto, Mauricio, se ve que las diferencias enormes desde el inicio de este gobierno que concluye el periodo del expresidente Guillermo Lasso, pues al final no quería encargar la presidencia de la República el presidente candidato Daniel Noboa a Verónica Abad, y ahora sin los derechos políticos, ¿qué le queda al presidente candidato? ¿Pedir licencia por horas? ¿Encargar a alguien más? Ahora sí lo puede ser legal y jurídicamente, Mauricio. Rommel, buen día, un gusto estar acá contigo. Mira, a mí me causa, además del término destitución, mucho dolor y preocupación ver cómo se reconoce que en la primera vuelta se ha violado la Constitución con total y absoluta impunidad, se ha violado el Código de la Democracia con total y absoluta impunidad. Mira, en la primera vuelta hicimos bien las cosas y a este momento no nos enfoquemos pues en lo que se ha dicho. La destitución que no es destitución, sino en esto, el presidente de la República, por último, si ya considera que la señora Abad ha sido destituida, pues que proceda de acuerdo a lo que dice la Constitución, y si la presencia de la señora Abad le resultaba incómoda por las razones que todos conocemos, pues que encargue como corresponde a quien deba encargar, pero que pida esa licencia y haga uso de ella de forma obligatoria, como manda el Código de la Democracia. Lo preocupante en este caso, así como hablamos del tema de la señora Abad y de que ya hay 1000 posibilidades, es que se siga vulnerando la legalidad de este país a vista y paciencia de todos. Eso es algo que esperemos pronto termine, y no porque gane uno o gane otra, sino por el hecho de que el uno o la otra entienda que en un Estado de Derecho se tiene que respetar a rajatabla lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Pero ¿por qué encargar si no es una reelección? El pronunciamiento de la Corte Constitucional habla de que es para completar un periodo y que esta es una elección, no una reelección. Entonces, esa interpretación Wilson, extensiva que realiza el gobierno dice, me releva de pedir licencia, así es que yo voy a ser candidato un momento y voy a ser presidente en otro. Y se acabó. No, las cosas no son tan fáciles. Si fueran así de fáciles, no estaríamos varias personas tratando este tema desde hace varios meses. Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional, que además es mucho anterior a la reforma al Código de la Democracia, se habla específicamente del cómputo de tiempo, Wilson. Si Daniel Noboa es electo por los ecuatorianos el próximo 13 de abril, formalmente inicia un primer mandato que le habilita a ser reelegido en el año 2029. Es decir, estos 18 meses que le dieron los ecuatorianos para completar el periodo de Guillermo Lasso son un periodo de gracia que no se computa. Este es el término que usa la Corte Constitucional, no se computa como un primer periodo. Nada habla de la licencia obligatoria. Y para la gente que es bastante desmemoriada o que tiene desmemoria a conveniencia, cabe recordarle que la reforma al Código de la Democracia, que se trabajó tan duro entre 2013 en realidad y 2020, que finalmente vio la luz, se la hizo por la enorme discrecionalidad que existía en la época del señor Correa, del pedido de licencia que hacía uso del Poder Ejecutivo en una dual condición de presidente candidato, abusando de recursos públicos, en campaña regalando bonos, en campaña utilizando la infraestructura del Estado y el avión de la presidencia. Por eso se puso lo de la licencia obligatoria, para que nadie que quiera ocupar nuevamente el cargo que en ese momento ocupaba haga uso de bienes que nos pertenecen directamente a los ecuatorianos. Es que acá
Simplemente se está tratando de ser coherente. No es que porque antes me caía mal el señor Correa, yo debía exigirle que pida licencia y ahora como me cae bien el señor Noboa, le voy nomás a dejar que haga lo que le dé la gana. La licencia es obligatoria. Lo que le estamos dando al señor Noboa, si es electo el 13 de abril, es la posibilidad con esa sentencia de la Corte de que en 2029 pueda optar por 4 años más. Pero escuchará y entenderá eso el señor José de la Gasca, ministro de Gobierno, porque no. El señor José de la Gasca tiene un criterio muy contrario al que usted tiene, Mauricio. No sé si le he escuchado, entiendo que sí. Y me parece muy bien que el señor de la Gasca tenga un criterio contrario, pues es el ministro y el operador político del gobierno de este momento. En buena hora que lo tenga. Me extrañaría más bien que esté alineado con el Estado de Derecho y con la constitucionalidad. Así es que totalmente comprensible la posición de la Gasca y de tantos otros funcionarios que encuentran siempre la forma de torcer la norma para justificar actuaciones que se criticaban antes y que se deberían criticar también. Es más, está calentando motores porque él dice que está dispuesto a asumir la vicepresidencia por encargo. Y a su vez, evidentemente, si pide licencia, la presidencia, ¿no? Él está ya calentando, como hace poco algunos de los seleccionados para saltar a la cancha en Santiago, ¿no? Bueno, y pues si se cumple con lo que dice la Constitución y la ley, y él recibe la bendición y la gracia de ser encargado de la vicepresidencia y se pide licencia y termina de presidente encargado por unos días, pues habrá que felicitarle y habrá que ponerle el término que corresponde. Pero mientras eso constitucionalmente no ocurra, lo deja en su condición de ministro operador del gobierno. Ojalá no tenga problemas como Edwin Guagua, que diga no debutó en ligas mayores ni en la primera A y salta de una de las instituciones inferiores, de las divisiones inferiores, a la cancha. Eso capaz que sucede igualito que con Darwin Guagua, ¿no? Hay que esperar. Pero ojalá más bien, y utilizando el mismo símil que acabas de mencionar, Wilson, no sea cuestionado por una convocatoria trucha en el que incluso se diga, ojo, que el principal está lesionado cuando él salga y diga, no, aquí estoy enterito, pero simplemente no me hicieron jugar. Ahora, Mauricio, con toda esta situación que se ha dado, es de suma importancia saber a quién escoges de binomio o de compañero o compañera como vicepresidente o vicepresidenta de la República. Pero jurídicamente, ¿qué queda para dejar zanjado todo esto y no se dé estas situaciones en un futuro próximo? Mira, el primer gran acto de responsabilidad, Rommel, de un candidato a la presidencia es de elegir bien a su binomio. Si tú sabes además que en la Constitución lo único que se dice que debe hacer un vicepresidente es reemplazar de forma temporal o definitiva a quien ocupa la presidencia, no vas a poner pues a alguien en función de un nombre que te salga en una caja de cereal o meter muchos nombres a una pecera, con la mano sacar uno y decir, este es mi binomio. Entonces, ese acto de responsabilidad es fundamental. En la última elección, yo creo que no ocurre en este momento con los dos finalistas, pero vimos binomios desconectados completamente. Candidatas a la vicepresidencia que no tenían nada que ver ni con el pensamiento, ni con la ideología, ni con las propuestas de sus principales. ¿Qué hubiera sido si esos binomios resultaban electos? Lo mismo que estamos viviendo ahora, porque, la política no es un juego, más aún cuando lo que se busca es ocupar un cargo tan alto de representación. Así es que, en buena hora que traes ese tema, Rommel, a la discusión, porque quien quiere ser presidente con la Constitución actual tiene que estar total y absolutamente consciente que su primer acto de responsabilidad con miras a ocupar el sillón presidencial es elegir bien a quien va a coger de la manito y le va a ayudar a caminar durante próximos 4 años. Perfecto. Listo. Yo creo que entonces habrá que ver qué es lo que sucede con esta acción, pedido de ampliación y aclaración, este recurso horizontal que está pidiendo la señora Verónica Abad al que contencioso. No cambia la resolución. Pero no cambia, pero puede clarificar el panorama, porque con Pincay le suspenden los derechos políticos, pero siguen funciones. Y si es que sucede lo mismo, podría decirse que capaz que la señora dice, un ratito, perdoncito, voy a ocupar mi cargo, y porque la suspensión es de aquí en adelante, digo yo, capaz que esa aclaración y ampliación termina siendo fundamental más que en otras ocasiones, Mauricio. Y sobre todo, Wilson,
que la aclaración y la ampliación deje bien sentadas las bases ante la posibilidad de que en un futuro cercano se repita la historia. Como dije al inicio, esta es la primera vez que un tema como estos, vinculado a una figura tan alta como la de la vicepresidencia de la República, ocurre. Por lo tanto, cualquier cuestión que pueda aclarar un precedente y dejarle lo mejor sentado posible es bienvenido en un país en el que, por desgracia, se hace uso y abuso de las normas en beneficio de intereses particulares. Solo falta ponerse, prohíbe al vicepresidente traicionar al presidente. Ya no hay nada más que decir. Mauricio. No, es impresionante, pero sí. Muchísimas gracias, Wilson, Rommel. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de Contigo Noticias. Muy amable, gracias. La intervención de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.